es de un filósofo que me tiene ahí pensando a ver si les motiva lo que les tengo preparado. Hoy día vamos a trabajar lo que es las formas de participación, ¿ya? Que fue el temita que ustedes trabajaron con la guía. Hoy día lo vamos a profundizar y en realidad hoy día la discusión, ojalá con la actividad se dé, o más que discusión, quizás las reflexiones, se den en torno sobre cómo participar, cómo se dan las formas de participación ciudadana en este contexto de pandemia y también proyectándonos como a la post-pandemia y en el mundo digital, ya como sobre eso es la actividad. Dicho eso, bueno, como ustedes bien saben, estas clases siempre están basadas en lo que aparece en la guía. Eh, Obviamente a veces me explayo un poco más, abordo ciertos temas, profundizo en algunos. Y cualquier duda, comentario, lo que quieran, activan su micrófono o bien me escriben por el chat, ¿ya? Ojalá no se queden con ninguna duda por ahí pendiente. Ya, entonces, retomando un poco lo que hemos venido viendo hasta ahora, sabemos que, o cuando nos preguntamos sobre qué es la ciudadanía, la Constitución nos da la siguiente respuesta y nos dice que los ciudadanos son chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿ya? Eh, Recuerden que, por lo tanto, para ejercer el derecho de ciudadanía necesitamos tener la nacionalidad chilena, eh, ser mayores de 18 años, por lo tanto, los niños y jóvenes no forman parte de eso, ya he sido súper como insistente en esa idea de que no son ciudadanos de acuerdo a lo que establece la Constitución y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Recuerden que eso era cuando estabas condenado a cárcel, son condenas de 3 años y un día, que esa implican condena de cárcel. Por lo tanto, todo aquel que va a la cárcel pierde este derecho, ya que es el de la ciudadanía. ¿Y cuáles son como los beneficios de ser ciudadano en Chile? Bueno, por una parte, el tener derecho a sufragio. Eh, Recuerden que en Chile tenemos, y tampoco me voy a detener en eso porque ya lo vimos, a pesar de, ahora, si alguien tiene una duda, igual la puede plantear, pero las elecciones en Chile son las presidenciales, las parlamentarias, las municipales, las regionales, las primarias y los plebiscitos. Esas son las, si no me equivoco, las instancias electorales donde nosotros tenemos el derecho a sufragio. Y por otra parte, la ciudadanía también nos da la posibilidad de optar a cargos de elección popular, ¿ya? Recuerden que nosotros podemos postularlos para la presidencia, para el Congreso, como alcaldes, concejales, core, y eso, sí. Y bueno, prontamente quizás como integrantes de la Convención Constituyente. Entonces, estos son los marcos que nos establece la Constitución. Por lo tanto, hay bastantes, o hay un grupo importante de personas que, de acuerdo a la Constitución, quedarían fuera de este derecho de la ciudadanía. Por lo mismo, es que la clase de hoy día lo que intenta hacer es ampliar un poco eso. Bueno, ya lo hemos venido haciendo cuando hablamos de partidos políticos, pero en realidad, bueno, ahí están las elecciones, pero en realidad lo que venimos ahora como a trabajar es esta idea de cómo pensar la participación ciudadana de una manera mucho más amplia, ¿ya? Y cómo quizá en un futuro podemos impactar constitucionalmente en esa mirada sobre la ciudadanía. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la participación ciudadana en Chile? Retomo nuevamente, como lo he venido haciendo desde hace un tiempo, esta idea de la política y lo político. La política entendida como lo que acabo de mencionar, cómo la Constitución nos delimita el ejercicio de la ciudadanía, ¿ya? En el fondo, cómo la Constitución dice, bueno, quiénes son y quiénes no son ciudadanos y qué es participación ciudadana y qué no es participación ciudadana, ¿ya? Eso está dado como desde la política. Recuerden que la Constitución, y piénsenlo así, o sea, la Constitución es lo más grande, es nuestro paraguas, o sea, de verdad está en lo alto y nos cubre a todos, ¿ya? Y por lo tanto, desde allí se desprende que participar en el Congreso, participar como presidente o presidenta, participar como concejal, alcalde, etcétera, tiene que ver con esta idea de la política, lo que está por arriba, ¿ya? Porque son representantes de un grupo, de una multitud, de un grupo de personas, ¿ya? Por eso se habla de la política, que están desde arriba, porque jerárquicamente nosotros le cedemos nuestro poder de decisión a esas personas para que ellos decidan por nosotros, ¿ya? Y por otra parte está el trabajo de lo político, que es lo que está
desde abajo, lo subterráneo, y que tiene que ver con otra forma de entender la participación ciudadana. Y es ese hoy día el foco de la clase. Cómo desde abajo, desde lo político, también podemos participar y podemos ejercer derechos ciudadanos. Por lo tanto, eso nos amplía la mirada y nos llega incluso a pensar que los niños desde muy pequeños están desarrollando participación ciudadana. Bueno, ya la participación en Chile, eso, de acuerdo al sufragio, ya lo mencioné, por lo tanto no me voy a detener en eso. Los partidos políticos fue la clase que tuvimos el martes, donde hablamos sobre qué es un partido político, sobre cómo participar, etcétera. Les mostré este gráfico que en el fondo hablaba de la cantidad de partidos políticos que hay. Los dividimos en grupos, derecha, izquierda, centro, para que ustedes como que se fueran orientando, etcétera. Y esos son como partes de las formas en que se participa de manera ciudadanamente en Chile y que nosotros ya lo abordamos. Ahora existen otras formas y vamos a partir con lo que son las ONG o las fundaciones. Las ONG, su sigla significa organizaciones no gubernamentales. ¿Qué características tienen? Por una parte, constituyen los medios, como bien aparece en el Power, de garantía y realización de los derechos humanos, ¿ya? En el fondo ese es como su meta, que los derechos humanos sean respetados. Quizás la ONG más emblemática, o que siempre se nos viene a la mente, es, por ejemplo, Greenpeace, que toma un derecho fundamental, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y en el fondo todo su trabajo lo desarrolla para que ese derecho fundamental sea respetado. Si se dan cuenta, no es necesario que las ONG tomen toda la Declaración de los Derechos Humanos y por lo tanto puedan defender cada uno de los que ahí aparece. Greenpeace toma uno, de hecho uno de los que está como más hacia el final, y a partir de eso desarrolla su política. Ya todo lo que hace, en el fondo Greenpeace es en torno a la defensa de ese derecho. O un techo para Chile, por ejemplo, es el derecho a una vivienda digna. Ya también es un derecho humano, por lo tanto, todo su modo de actuar va en torno a ello. Bueno, se sustenta en el valor de la solidaridad. Las ONGs aquí en Chile en particular surgen o con mucha fuerza aparecen en los años 90, ¿ya? Cuando se retorna a la democracia es que aparecen muchísimas ONGs que buscan en el fondo restaurar ese Estado de Derecho que habíamos perdido con la dictadura. Recuerden que uno de los elementos del Estado de Derecho es el respeto a la Constitución y la Constitución a su vez se basa en los derechos humanos y también parte del Estado de Derecho es respetar los derechos humanos. Por lo tanto, las ONG en los años 90 lo que buscan es precisamente restaurar ese dañado Estado de Derecho del cual veníamos saliendo. Entonces, y lo que buscan finalmente es impactar como como una mirada solidaria y social a la gente. Y esto es súper importante porque las ONG no persiguen fines de lucro y se movilizan en temas de interés público. ¿Qué quiere decir que no persiguen fines de lucro? Quiere decir que si bien las organizaciones no gubernamentales reciben dinero, tienen que financiarse de alguna manera, hay gente que vive del sueldo que le da su ONG. Por ejemplo, ustedes han visto en la calle seguramente cuando Greenpeace, siguiendo con el ejemplo, está buscando socios para que puedan aportar de manera mensual dinero. Bueno, ese dinero solo se invierte en la ONG, no en otro negocio que esté asociado a uno de los integrantes de ese grupo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo, que tengo, no sé, ya, yo puedo ser dueña de un colegio, también puedo ser dueña de de taxi, por ejemplo, o de Uber, ¿ya? De autos que yo tenga para Uberear, ¿ya? Cuando yo soy una organización con fines de lucro, por ejemplo, como un colegio, los colegios no lo son, pero supongamos que yo lo soy, ¿ya? Yo soy otro ejemplo mejor, para que no nos metamos, no nos confundamos. Supongamos que yo tengo ya un almacén y además tengo autos para el Uber. Mi almacén me genera ganancias, ¿cierto? Porque hoy día yo además estoy vendiendo muchas mascarillas en mi almacén, etcétera. Alcohol gel me va súper bien. Parte de esa plata yo la voy a invertir en poner más mercadería, en embellecer mi almacén, en que sea súper top, bacán, como con todas las medidas de higiene para el contexto, etcétera. Pero también parte de esa plata yo la voy a gastar en mejorar mis autos, por ejemplo.
¿ya? Y en hacer que tengan mejor olor, que sean del último año, etcétera. Eso es con fines de lucro, porque en el fondo yo las ganancias que tengo del almacén las voy a invertir en otro negocio, por lo tanto voy a potenciar dos negocios gracias a mi almacén. Incluso quizás si me da tanta ganancia, yo además puedo poner una peluquería. Entonces, y esa plata del almacén la voy a destinar a dos otros negocios. No sé si se entiende la idea de como los fines de lucro. ¿Se entiende o no? ¿O fue confuso? Yo no lo entendí mucho, profe. Ya, repito, cuando tienes fines de lucro es cuando tú, por ejemplo, tienes un negocio y las ganancias de ese negocio no las reinviertes en ese negocio, sino que también lo haces en otros negocios más, ¿ya? Ejemplo, si yo me dedico a la manicure, me va súper bien en la manicure, gano harta plata, pero esa plata no la gasto solamente en volver a comprarme esmaltes, en comprar ahora esmalte permanente, en maquinita y cosas así, sino que también lo voy a gastar ahora, no sé, en bicicletas para poder, no sé, uberear a través de bicicletas, y así esas ganancias las voy a invertir en mis diferentes negocios, que en el fondo es lo que hacen estas grandes familias como las Luxit, las Mate, eh, Horst Polman, por ejemplo, que tienen empresas en diferentes áreas económicas y lo que hacen es tomar plata de uno para pasársela a otro y así ir potenciando todas sus empresas. Una empresa que no tiene fines de lucro es aquella que con todas las ganancias que obtiene las reinvierte única y exclusivamente en ese negocio, como lo hacen los colegios o como deberían hacerlo las universidades. Las universidades hasta hace muy poco eran con fines de lucro, ¿ya? En la actualidad, por ejemplo, la Universidad de Chile no es con fines de lucro. La Universidad de Chile, todo lo que tú le pagas en arancel, toda la plata que recibe la Universidad de Chile, le invierte en la universidad y no en los negocios que pueda tener, ¿ya? Por ejemplo, podría perfectamente la Universidad de Chile sacar recursos de los aranceles y cosas así e invertirla en el equipo. En los años 80, sí, en los 80, en los 70, no me acuerdo, cuando dividieron al equipo de fútbol de la universidad. Bueno, pero podría perfectamente el equipo de fútbol pasarle plata a la universidad y así potenciar ambos negocios. A eso se refiere, no sé si me expliqué mejor. Sí, profe, ahora sí lo entendí. Ya. Por lo tanto, Greenpeace, cada vez que recolecta dinero y recolecta nuevos socios también, todo ese dinero va a ser para Greenpeace, para ningún otro negocio más, ¿ya? Y nadie más se va a enriquecer a propósito de esto, ¿ya? Esa es la finalidad de una ONG. Y yo puse ONG y fundación porque las fundaciones funcionan de la misma manera, pero las fundaciones empezaron a ser más populares en el año 2000, ¿ya? Tienen diferencias, pero son de tipo legales que no vamos a entrar en detalles porque en realidad solo nos interesa saber a grandes rasgos en qué consisten estas distintas formas de participación ciudadana. Luego tenemos las organizaciones comunitarias. Aquí entra un sinfín de organizaciones y a ver si se acuerdan un poco de lo que aparecían en los gráficos de la guía anterior, donde se mencionaban, por ejemplo, agrupaciones religiosas, clubes deportivos, por ejemplo, los scouts o incluso las juntas de vecinos, los centros de estudiantes, los centros de madres, etcétera. Todo eso componen organizaciones comunitarias, las escuelas populares, lo que sea. Toda agrupación que, que busque o que tome en el fondo a un diverso número de personas y que en el fondo no se haga llamar ni partido político ni fundación, cae como en el grupo de organizaciones comunitarias. Un ejemplo de ello son las juntas de vecinos, ¿ya? Las juntas de vecinos también son fines de lucro, por lo tanto, por ejemplo, si la junta de vecinos hace una completada, recolecta dinero prestando que la gente juegue, etcétera, toda esa plata se tiene que invertir en la junta de vecinos, ¿ya? Eh, es de carácter territorial, esto es súper importante, es decir, la junta de vecinos se organiza en función de la gente que vive en un territorio determinado, ¿ya? En las villas, poblaciones, etcétera. Y su objetivo, y esto es muy importante, es desarrollar
a la comunidad, defender sus intereses y velar por los derechos de los vecinos, ¿ya? Así como para que refresquemos memoria, el año pasado yo les contaba que Eduardo Frei Montalva fue quien desarrolla o en el fondo crea la figura de la Junta de Vecinos junto con la de centros de estudiantes y los centros de madre, porque recuerden que es en respuesta a toda como la organización de los grupos de pobladores que se estaban dando entre los años 60, 70, en realidad de los años 30. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que en la migración campo-ciudad la gente estaba llegando a vivir, por ejemplo, a comunas como Pudahuel, en esa época Barranca, se tomaban los sitios y armaban como campamentos, y de alguna manera esos campamentos generaban algo parecido a las juntas de vecinos. Por lo tanto, Eduardo Frei Montalva llega a establecer una ley que los regule, ¿ya? Entonces, así como un poquito de historia, de ese momento aparece en esta idea de las juntas de vecinos. Cada vez hay menos juntas de vecinos, porque muchas personas llegan a arrendar y por lo tanto están de paso en ciertos lugares, y porque además como que los tiempos actuales han llevado a una especie de como de individualismo y poco contacto con los vecinos, como que se ha perdido un poco eso. Bueno, otros tipos de formas de participar de manera ciudadana. ¿Alguien quiere preguntar Sí. algo? Diga. No, era si lo puede retroceder un poquito, que me faltó Ya. algo. Por escribir. Ay, sí. Ya. Entonces, bueno, luego tenemos las asociaciones gremiales. Estas asociaciones gremiales tienen que ver con los trabajadores. La diferencia entre las organizaciones comunitarias y las asociaciones gremiales es que las asociaciones gremiales solo son de gente que se encuentra trabajando, ¿ya? De los trabajadores. Y las organizaciones comunitarias pueden estar integradas por cualquier tipo de personas, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador puede estar asociado a un sindicato, pero a la vez puede pertenecer a un club deportivo, ¿ya? Como que las organizaciones comunitarias por lo general no tienen, algunas sí, pero por lo general agrupan a diferentes tipos de personas. Hoy en día han surgido muchas organizaciones comunitarias, por ejemplo, de grupos LGTBI. Hay de hecho grupos, equipos de fútbol trans o, por ejemplo, solo gay, cosas así, son muy interesantes. O grupos feministas también, o grupos también veganos, etcétera, ¿ya? Han surgido como, hay multiplicidad de organizaciones comunitarias. Mientras que las asociaciones gremiales se dividen en dos fundamentalmente. Por una parte tenemos a los sindicatos que agrupan a un grupo de trabajadores que pertenezcan a una misma empresa. Ya esos son los sindicatos. Por lo tanto, si estamos en una empresa textil, se puede armar un sindicato solo de los empleados de esa empresa, ¿ya? Si queremos reunir a todos los sindicatos del país, por ejemplo, de los trabajadores mineros, armamos una federación y cosas así, pero en el fondo el sindicato en sí mismo es una organización que se levanta en una sola empresa y que agrupa a todos los trabajadores de esa empresa, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, a veces hablan del sindicato número 1, el sindicato número 2, etcétera. Es, por ejemplo, en cadenas súper grandes como Jumbo o Líder, que tienen muchísimos supermercados a lo largo del país. Como es súper difícil armar un sindicato, se agrupan, así como el sindicato número 1 de la zona norte, el sindicato número 2 de la zona centro, así, ¿ya? Eso es una forma de organizar, pero solamente agrupa a los trabajadores del Líder, por ejemplo, o a solo a las cajeras, por ejemplo, del Líder. Y por otro lado están los colegios, ¿ya? Está el colegio de profesores, está el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, etcétera. Creo que también está el colegio de abogados. Y por lo tanto, ¿a quiénes agrupa? A trabajadores, pero por profesión, ¿ya? Y en ambos casos, tanto el sindicato como los colegios, en el fondo, uno se adhiere voluntariamente. Ya, los sindicatos, por lo tanto, como bien aparece acá, están integrados por trabajadores y lo que buscan es defender como sus intereses laborales con respecto al centro de producción, es decir, por ejemplo, la cadena líder o al empleador, en el caso de Jumbo, Horst Polman, ¿ya? Por lo tanto, siempre son los mediadores entre el trabajador y el jefe, ¿ya? De alguna manera, ese es el rol de los sindicatos. Los sindicatos en Chile son voluntarios, ¿ya? Y no son muy numerosos en la actualidad.
Y eso, y la afiliación es de carácter voluntaria. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Chiquillos, chiquillas. No, profe. Va todo No, bien. sí, todo bien. Ya, súper. Ya, entonces, y finalmente tenemos los movimientos sociales. Profe, ¿se puede volver un poquito, por favor? Ya, ahí está. Ya, gracias. Aquí. Ya, y finalmente tenemos los famosos movimientos sociales, que la característica de los movimientos sociales es que son agrupaciones que desarrollan una acción colectiva en pos de un objetivo o motivo de cambio social, ¿ya? Buscan, bueno, llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública a través de, por ejemplo, como lo hemos visto en el último tiempo, a través de manifestaciones, etcétera. Y lo más importante, los movimientos sociales que son autónomos política y económicamente. Ya, ¿qué quiere decir todo esto? Que un movimiento social, en el fondo, no va a estar encabezado por un partido político, ni por una agrupación comunitaria, ni por un sindicato, ni por una ONG o fundación. Los movimientos sociales agrupan a todas las personas que estén de acuerdo como con una gran demanda, ¿ya? Ahora, ese movimiento social puede estar apoyado por ejemplo, no sé, ciertos partidos políticos, por ciertos sindicatos, pueden ir a participar muchas asociaciones comunitarias, pero no hay un líder o un grupo que lidere ese movimiento social. Por eso es muy diferente, por eso, por ejemplo, no podemos hablar del movimiento social No Más AFP, porque eso no es propiamente, porque el No Más AFP está liderado por esa agrupación que se llama No Más AFP, ¿ya? Un movimiento social es, por ejemplo, la defensa contra el medio, o sea, la defensa contra la contaminación al medio ambiente, o el de la educación, o el movimiento por la defensa de la niñez. Eso es un movimiento social, donde no existe posibilidad de reconocer quién lidera esa demanda, sino que son muchos. Bueno, y el caso más emblemático, y yo creo que el que tenemos más cercano y somos más conscientes de eso, es el de la educación. Hay ciertas figuras, evidentemente, pero así como hoy, hace, no sé, eh, hace como 10 o más años atrás, hace como 9 años atrás, sí, estuvo el movimiento estudiantil y tuvimos, no sé, ciertas figuras políticas. Al año siguiente se renovaron y fueron otras y de otros colores políticos, etc. La gracia de los movimientos sociales es que agrupan a personas totalmente heterogéneas, de edades distintas, de colores políticos diferentes, que pertenezcan a agrupaciones distintas, de géneros diferentes, que también integran como a pueblos indígenas, etcétera. Como que hay un sinfín de... son, como insisto en esta idea, totalmente heterogéneos, ¿ya? Y por lo tanto siempre van a buscar esa autonomía, ¿ya? Y lo más importante es que quieren tener evidentemente un impacto en lo que es la opinión pública y las autoridades. ¿Tienen alguna duda hasta acá con esto? Bueno, supongo que esto es lo más fácil de entender porque es lo más cercano que tenemos también. ¿Alguna duda? No, profe. Ya, súper. Entonces, lo último que les quería mencionar es que hace muy poco, si no me equivoco, a través del último gobierno de la expresidenta Bachelet, se creó este proyecto de ley que fue aprobado por el actual presidente Piñera, que es la ley 20.500, que habla sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. ¿Qué es lo que busca? Que las agrupaciones comunitarias puedan acogerse a esa ley y de alguna manera participar de la política, entendiendo que las organizaciones comunitarias forman parte de lo político, acogiéndose a esa ley, podrían impactar en la política, pasan desde abajo a impactar como hacia arriba. ¿De qué manera? En primer lugar, porque pueden exigir, por ejemplo, acceso a la información,
nosotros hoy día tenemos la famosa ley de transparencia. Uno, a través de la página, no me acuerdo cómo se llama la página sobre el tema de transparencia, uno puede, por ejemplo, pedirle al MinSal hoy día que te entregue a ti individualmente los datos sobre los contagiados del COVID o los muertos, etcétera, ¿ya? Los medios de comunicación son generalmente quienes ocupan la ley de transparencia. Uno a cualquier institución pública le puede exigir el que te entreguen datos, porque todo lo que hace la gestión, todo lo que hace el Estado son datos públicos, ¿ya? Entonces te los tienen que entregar. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis sobre el tema forestal, pedí a través de la ley de transparencia que me dieran información sobre como datos de exportación, importación de madera y cosas así, ¿ya? Y te llega el mail, se demora 1 kilo, se demora meses en que te llegue la información, pero te llega, ya uno puede acceder a eso, pero es súper burocrático. Entonces, una forma de hacer más rápida y expedita la relación entre esos datos y la comunidad es a través de esta ley. Entonces, una agrupación perfectamente a través de esta ley le puede pedir, por ejemplo, al municipio que le mande la información sobre cómo se ha gastado la plata de la municipalidad. Y la municipalidad en plazos súper cortos tiene que dar cuenta de eso. También, a través de esta ley, tú puedes entrar, por ejemplo, a participar en los consejos municipales, también puedes entrar incluso a participar de las discusiones que se den en los ministerios. ¿Ya? Es súper como innovadora esta ley y poco se conoce o se habla de ella. Ahora, la participación que tú puedes tener en esas instancias es netamente como de oyente, no puedes intervenir en las decisiones, pero aún así es una forma de alguna manera de transparentar la información. También a través de esta ley la gente puede desarrollar consultas ciudadanas, ¿ya? Por ejemplo, una junta de vecinos se puede acoger a esta ley y desarrollar una consulta ciudadana sobre, por ejemplo, si queremos más áreas verdes o cosas así. De hecho, el plebiscito que se hizo, el plebiscito comunal, estuvo asociado a esta ley, ¿ya? Entonces, por eso era legal de alguna manera desarrollar el plebiscito comunal que se hizo a fines del año pasado, porque uno de los beneficios de esta ley es generar consultas ciudadanas. Entonces, solo mencionarlo como otra posibilidad que tenemos de participación ciudadana. No sé si tienen alguna duda sobre la clase en general o pasamos a la actividad. No, Miss. ¿No? Una duda. Ya, dígame. No, que ninguna duda. Ah, ninguna duda, ya, súper. Ya, genial, chiquillos. Entonces, vamos a pasar a la actividad, ya que nadie tiene dudas. Se las voy a mostrar, la tengo acá en Classroom, para que la vean. Va, espérenme, 2 segundos, acá está. Ya. Acá en trabajo en clases se van a encontrar. ¡Ay, no se ha publicado! Editar. Ocultar. Se debe programar para el futuro, pero si estamos en el futuro. Va, ¿por qué no lo puedo programar? Espérenme, 2 segundos. ¿Qué pasó acá? No sé por qué no puedo publicar esto. ¿Qué es la actividad? Ahí está, crear tarea. Ya, ahora sí. Que no se lo había dejado para que se publicara hasta ahora, pero bueno. En fin. Aquí está. Ya. La actividad consiste en que van a leer, son 2 entrevistas que se le hace a un filósofo surcoreano, no sé decir el nombre, pero el apellido es Chul Han. Es largo el texto, pero espero que les entusiasme. Así muy brevemente, este señor, en realidad viene desde un tiempo a esta parte, él está formado en Alemania, siendo surcoreano, se va a Alemania, él quería estudiar literatura, no sabía nada de alemán, se fue igual nomás, y como leía tan lento, se dio cuenta que no se podía dedicar a la literatura, así que decidió dedicarse a la filosofía, porque ahí se da cuenta que para leer filosofía no necesitas leer más de una página al día, porque es tan compleja la filosofía que basta con hacerlo como de manera súper lenta, ¿ya?
Él actualmente trabaja en Alemania, está radicado allá, y en el último tiempo, bueno, ha sacado una serie de libros que se dedica a analizar como el mundo digital y cómo hoy día nos estamos comportando en ese mundo digital, ¿ya? Y él hace un análisis, él junto a otro filósofo han estado como muy en la palestra, porque en el fondo dan una mirada sobre cómo se puede venir, como cuáles pueden ser las repercusiones de la pandemia en la sociedad actual, ya en el mundo contemporáneo. Yo estoy leyendo un libro de él que se llama En el enjambre, que en el fondo habla sobre cómo hoy día, en el fondo, participamos ciudadanamente en el mundo digital, cómo podríamos hacerlo. Leí también otro que se llama La sociedad del cansancio, que habla sobre que hoy día somos una sociedad del cansancio porque estamos siempre autoexigiéndonos para ser los mejores en todo. Y además, y no solo en eso, sino no solo como en lo académico, sino que incluso en nuestras redes sociales, o sea, nos desvivimos para que la foto que subamos evidentemente tenga la mayor cantidad de likes, que todo lo que subamos sea como esté bien rankeado y todo eso evidentemente nos cansa. Sobre esas cosas que habla Chul Han, y por lo tanto los invito a que lean esta entrevista, ojalá les guste, y obviamente por obligación tienen que contestar estas preguntas. Ahí ya no hay invitación, sino que es una obligación. Ya, chiquillos, no sé si tienen alguna duda con la clase, con la actividad.